el expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Pepe, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo andan? La última vez que pudimos hablar habíamos quedado que tú me ibas a preguntar cómo funcionaba el Frente Amplio en el Uruguay. Así es, porque tienen muchos años de experiencia y de haber superado... 50 y pico de años. Muy bien. Mira, te diré, el Frente Amplio no es una alianza electoral para una elección. Es la tentativa de un trabajo de largo plazo para tratar de mitigar y cambiar la sociedad en la que vivimos. Y entonces tiene una parte de coalición y una parte de movimiento. ¿Cómo se expresa el movimiento? Los organismos de base territorial son los comités, en el cual funcionan barrialmente integrantes de las distintas organizaciones que componen el frente y que eligen autónomamente sus autoridades y todo el funcionamiento barrial. El Congreso, que se hace cada 4 o 5 años, es una reunión nacional que dura días, con un tanto por ciento de delegados de los comités de base y de todo el país, incluso del exterior, y que tiene además una proporción de delegados de cada una de las organizaciones que lo componen, y que eso está dado por el peso electoral que cada tanto se impone en una elección interna. Es decir, hay una proporcionalidad entre el peso expresado en las urnas en una elección interna, y eso va a pautar la cantidad de delegados. Por otro lado, en lo permanente, la máxima autoridad es un plenario que se compone con el mismo criterio, es decir, tantos delegados de acuerdo al peso electoral interno que marcó la elección y una delegación de los comités de base. Esa es la máxima autoridad corriente entre Congreso y Congreso. Y en lo cotidiano diario hay una mesa política que tiene una composición parecida, con algunas autoridades centrales, presidentes, etcétera, que se eligieron. ¿Qué quiere decir esto? La regla, al final, cuando hay discrepancias y esto, es mayoría y minoría. Y si bien hay como 20 organizaciones, hay 4 o 5 que son las más grandes, pero se ha generado un viejo procedimiento de mucha negociación interna cuando existen discrepancias. Es muy raro encontrar una posición tajante de carácter impositiva. Y te puedo decir otra cosa: para echar a alguien del Frente Amplio, Dios me libre, es como ir a la luna. Qué bueno, claro. Ahora, funciona un mecanismo muy aceitado de mucho de poder interno y de democracia interna. Totalmente. Claro. La mayoría toma una decisión y es costumbre acatarla aunque se tenga discrepancia. Eso es importante. Es decir, no hay imposición de nombres. Todos, en algún momento, todos nos comemos algún sapo. Qué interesante esto. Todos en algún momento se comen algún sapo. Porque el capital común es la unidad. Claro. Y esto nos ha permitido vivir 50 y pico de años y ser el principal partido político del país. Qué bueno, qué bueno realmente.
y cómo han superado incluso, porque a usted le ha tocado perder y ganar en esas internas. Pero claro que sí. Eso ha sido siempre así. Ha habido a veces supremacía relativa de un partido. Nunca hubo una supremacía aplastante. Claro. En realidad, porque además el paso de los años nos enseñó una regla de oro. El que se va, que algunos se han ido, prácticamente desaparecen. Claro. Es decir, cada sector vive y lucha, pero lo que tiene más prestigio es el todo. Claro. ¿Y por qué? Porque se entró a ser una corriente tradicional, y tiene el peso determinante de la historia. Entonces, bueno, puede haber discrepancia, enojo, esto y lo otro, pero no se va nadie porque no le conviene políticamente. Bien, perfecto. ¿Y cómo quedó ahora el Frente Amplio después de esta elección que estuvo muy pareja, ¿no? En el referéndum que tuvieron. Sí. Muy parejo estuvo. Sí. Se pegaron un susto porque parecía que la diferencia de medio, el gobierno utilizó todos los mecanismos, hasta salió el presidente y todos los instrumentos que da el poder. Yo creo que si duraba un mes más la campaña, y nuestro capital fue la organización militante, claro, casa por casa, y bueno, creo que salimos tonificados, porque las diferencias estamos un tranco de pollo de volver a ser mayoría. Tenemos que seguir luchando, mantener la unidad y darnos cuenta de que la suerte de la equidad está en juego, porque no le va tan mal al Uruguay, porque hay una valoración del comercio exterior que nos está dando una mano, hay viento a favor, digamos, los precios son muy buenos, pero la historia nos enseña que todo eso pasa, y el reparto es tremendamente desigual. Hay viento a favor, pero todavía hay gente que come las ollas populares, así que tenemos mucho que luchar, porque fíjate tú, en los 2 años de pandemia aumentó considerablemente los depósitos bancarios y también los depósitos que salieron para afuera del país, y casi fueron récord. Quiere decir que aún en el marco de la pandemia, con todo el golpe que fue la economía, hay sectores que le va macanudo, mientras otros tienen que ir a comer a las ollas populares. Si nos faltará luchar en el reparto de los bienes y los panes en el marco de la sociedad. Más razón que nunca tenemos. Así es. Pepe, bueno, clarísimo, la verdad que nos ha dado una clase de política hoy muy, muy interesante, ¿eh? Abrazo grande y hasta el próximo jueves. Bueno, un abrazo, querido. Gracias, enorme abrazo, Pepe. El Pepe Mujica, ¿eh? Qué linda clase política. Ojalá hayan escuchado muchos dirigentes políticos de la Argentina y del Frente de Todos.